Yo hablé con él, no, yo hablé con él el otro día, con este show, con Roberto, y me dijo que en teoría nada más lo suben, ya lo dejan, y ya, o sea, como que eso es todo. Pues sí, digo, no sé si ahora ya sea diferente, pero entonces yo creo que como ahorita hablé con mi mamá también, yo la verdad es que sí coincido con lo que dice. La verdad es que yo creo que mejor hay que esperarnos a que nos hable, nada más estar listos. Y aunque se espere 1 hora en el aeropuerto o 2 horas ahí esperándonos a que lleguemos, pues ya. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinario de los miércoles que estamos con mucho gusto. Pues estamos aquí en Index Juárez, estamos transmitiendo a partir de la página de Facebook Live de Index Juárez, así como también por la página de Facebook Live de ADN Wellbeing. Pues estamos muy contentos de que estén con nosotros y que pues se unan a este webinar en el que vamos a tocar un tema pues bastante interesante. Fíjense que en este webinario vamos a hablar, ¿no?, justamente de del tema del consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias en el centro de trabajo, ¿no? En el centro de trabajo. Esa es el tema de hoy, y justamente para eso pues tenemos un invitado que no podría ser mejor invitado para este tema. Antes de empezar y de presentarles a nuestro invitado, queremos saludar a toda la membresía de Index Juárez, de la Asociación de Maquiladoras AC. Es un foro muy importante, considero, para el tema de la gestión psicosocial y también para el tema del consumo de sustancias, dadas las características que pueden surgir en la región fronteriza del país. Bueno, pues sin más, quiero también darle la bienvenida al doctor Alejandro Sánchez Guerrero. Alejandro Sánchez Guerrero tiene una formación, la verdad es que muy rica y brillante. Es doctor en investigación interdisciplinaria por la Universidad Anáhuac del Norte, con mención honorífica. Tiene un magíster en drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de doctorado en teoría sociológica, ¿no?, abordando temas como la cultura, comunicación y sociedad, ¿no?, en esa misma universidad, en la Complutense. Es maestro en psicología social por la UNAM y licenciado en psicología social por la UAM Iztapalapa, así como un diplomado en culturas juveniles. Además de esta formación sólida, fíjense que tiene una trayectoria laboral muy peculiar, y es algo que quiero mencionar. Ustedes recuerdan la norma 030, que habla justamente de los servicios preventivos de salud, y que naturalmente muchos le han llamado la norma madre, porque finalmente es la que sistematiza todas las actividades que se tienen que hacer dentro de la empresa respecto a la promoción de la salud. Bueno, pues justamente Alejandro colaboró justamente en el contenido y la perspectiva y la visión de esta norma. Asimismo, ¿no?, ha colaborado de manera muy estrecha con organismos internacionales y en México con la CONADIC, justamente para ver cómo está el estatus actual del consumo de sustancias y de drogas. Pues bueno, la verdad es que, Alejandro, aprecio mucho que estés con nosotros. La verdad es que entendemos que tu agenda está muy saturada, pero la verdad es que nos sentimos muy agradecidos y honrados de que tuvieses esta oportunidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo la invitación, y qué bueno que pudimos coincidir, aunque sea un ratito, pero
con todo gusto de colaborar y conversar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, te platico que los agremiados a Index Juárez justamente está enfocado a la industria maquiladora en la ciudad de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y pues bueno, parte del objetivo de esta charla, audiencia y Alejandro, es justamente tener como una visión integradora de este fenómeno, del fenómeno de consumo de sustancias en el centro de trabajo. Entonces, es importante que se atraviesen varias disciplinas, ¿no? Las disciplinas que tienen que ver con la regulación y las leyes y las normas, ¿ok? Que, dicho sea de paso, podríamos observar, ¿no? Que desde ese punto de vista puede ser muy punitivo el abordaje de este fenómeno. Podemos abordarlo también desde la perspectiva de la salud, ¿ok? Y naturalmente desde la perspectiva de la salud normalmente se utilizan etiquetas naturales, eso es habitual, eso es normal y es necesario, no etiquetas, sino más bien categorías diagnósticas, pero que podrían de alguna u otra forma, si lo abordamos solamente desde la perspectiva de la salud, podría generar un fenómeno de exclusión relacionado con el estigma que hay acerca de este fenómeno. Y si solamente nos centramos en el tema de lo organizacional, pues podríamos solamente alcanzar a ver esos beneficios que son muy buenos, que es el ahorro de costos, pero es importante que veamos más allá de que las intervenciones en el centro de trabajo respecto al consumo de sustancias, pues es mucho más amplio y complejo. Entonces, la propuesta, Alejandro, amigos de Index, es que abordemos esto de una manera más integradora, más transdisciplinar, ¿no? Para, pues para ver si, porque esto seguramente nos ayuda a verlo de manera distinta, ¿no? Y Alejandro, aquí va como la primera como reflexión que me gustaría que nos compartieras. Es algo que he estado observando, ¿no? En la trayectoria profesional, como también en la indagación de la información, etcétera. Es que hay, de manera estructural, hay como un sesgo del abordaje de este fenómeno, un sesgo hacia lo negativo. Es decir, hay más información, hay más regulación, hay más difusión acerca de lo negativo o con un abordaje negativo que con otro tipo de abordajes que podrían ser más, pues más idóneos. Es decir, cuando hablamos de que hay acciones para prevenir la demanda de las drogas, es decir, que la persona busque, ¿no? Las drogas, hay poca información, pero cuando hablamos de actividades o acciones para inhibir la oferta, ¿no? O sea, es decir, prevenir que se venda y se distribuya, ahí sí hay muchísima información. ¿Qué reflexión te merece esto? Sí, mira, es como tú lo mencionabas y lo comentaste bastante bien, el fenómeno de las adicciones, el fenómeno de las drogas es un fenómeno complejo. Y por complejidad no estoy entendiendo solamente que sea una cuestión complicada, sino que tiene que ver con múltiples articulaciones de subsistemas complejos, que eso hace que entonces una visión, un conocimiento, no alcance o no sea suficiente para poder dar cuenta de lo que está ocurriendo. Como tú bien decías, en esto tenemos que insertarnos diferentes disciplinas, desde el derecho, la psicología, la antropología, la psicología. Sin embargo, en el ámbito del trabajo que se ha hecho en el país sobre las adicciones, generalmente vas a encontrar que hay una visión psicológica, una visión penal, una visión jurídica, en la cual lo que tú mencionabas, actualmente contemplamos que cuando hablamos de drogas, hablamos sobre nuestras categorías que culturalmente traemos. Hablamos no de una persona que tiene un problema de adicción, en todo caso, sino hablamos si nos va bien del adicto, pero si no, de la persona que se droga, del drogadicto, cuando hay todo un estigma que se está cargando sobre las personas que consumen drogas. Esa es una dificultad de entrada, una dificultad para echar a andar los programas, para trabajar con las personas, porque un primer ejercicio que todos tenemos que hacer
es un trabajo comprensivo en relación a lo que ha llevado a una persona a tener contacto con las drogas. Ahora, esto es una cuestión también delicada. Todas las personas que han llegado a tener un contacto con alguna droga ilegal, también el alcohol y el tabaco, no por eso son personas que tengan un Sí. problema o que se les tenga que catalogar hasta la encuesta nacional de adicciones, ahora en CODAD, implica que lleva a que el consumo de drogas, sí, perdón, es que tengo aquí, está entrando una llamada. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, te seguimos escuchando. ¿Sí? Ahí estamos, sí. Perdón. Yo les decía, hasta incluso la ENCODAT, la encuesta nacional del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, no detecta esta cuestión de las personas que tienen niveles de consumo altos, dependencia, sino que identifica a las personas que alguna vez en su vida tuvieron contacto con alguna droga, en el último año y en el último mes. Ok, pero nos lleva entonces a hablar de personas que han tenido el contacto con la droga y eso también implica un posible estigma. Obviamente sí hay un riesgo de que si tienes un contacto con alguna droga, particularmente a edades tempranas, tiene que implicar que pienses que esto pueda ser un factor de riesgo en lo posterior, pero no necesariamente. Entonces, cuando observamos el tipo de discurso, el tipo de narrativa que nosotros hemos hecho sobre la atención del consumo de drogas, incluso desde el sector salud, nos encontramos es que está lleno de estigmas. Y en todo caso, es uno de los primeros pasos que hay que dar, es ser reflexivos sobre nuestro propio discurso, sobre cómo estamos abordando las cosas. Y esto es algo que tenemos que hacer para trabajar con programas preventivos. Excelente, pues vamos entrando en materia, Alejandro. Mira, les queremos comentar a nuestros, a nuestra audiencia de qué no vamos a hablar o en qué no nos vamos a profundizar. No vamos a profundizar desde el fenómeno de la salud en sí, ¿no? O sea, sí tiene sus conveniencias, pero no vamos a explorar los detalles. Sabemos que el fenómeno o los trastornos adictivos, pues es más como un espectro, ¿no? En el cual está caracterizado naturalmente por el uso compulsivo de una sustancia, ¿ok? Pero si empezamos a profundizar en los términos que son, digamos, propios de la disciplina médica, ¿ok? No es el objetivo de esta charla. Más bien, el objetivo de esta charla es explorar, ¿no?, cómo está el consumo de la población en general y ir por lo menos delineando cómo podría estar el fenómeno en el contexto laboral. Porque el contexto laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿okay?, fíjense qué interesante, y sobre todo para la industria manufacturera, que es la audiencia que ahorita nos está escuchando. Respecto a la población ocupada, ¿no?, la industria manufacturera, el 62% de los trabajadores son varones y el 37-38% de los trabajadores son mujeres. Entonces, ya de entrada, ¿no?, vemos como una población, digamos, con ciertas características, sobre todo cuando se está hablando, ¿no?, del consumo de sustancias, que como ya nos lo podrá confirmar Alejandro, es un fenómeno que se encuentra de manera más frecuente en los adultos. Entonces, vamos a hablar, ¿no?, justamente de información que que recuperamos del informe sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención integral del 2019, y pues que justamente, Alejandro, tú fuiste el responsable de desarrollar esta información. Ale, ¿qué nos podrías comentar de este informe? Más bien en sus características, ¿qué es, para qué es y por qué se hizo este informe? ¿Por qué es necesario este informe? Este informe se hizo con una colaboración de la COPOLAC, que es una agencia de cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa para políticas de drogas. Y lo que se hizo fue hacer un informe que le llaman el informe país, para poder tener un diagnóstico
sobre tanto la oferta como la demanda que existen en drogas. Esto fue un programa que se hizo en toda América Latina, hicimos los diferentes programas, y bueno, a mí me tocó colaborar en el país para hacer este informe. Y entonces lo que se trata de rescatar es toda la documentación, información, tanto epidemiológica como de campo, que se tiene para identificar cuál es la situación actual que hay en el país, tanto de las personas que están consumiendo, personas que tienen prácticas de consumo de drogas, los diferentes programas que existen, las medidas de atención que el gobierno u organizaciones de la sociedad civil están ofreciendo, así como la situación de la oferta que existe en el país de drogas. Un dato interesante, por ejemplo, es que el mercado de drogas en el país está valuado en 40,000 millones de dólares anuales. Es tremendo la cantidad de recursos que implica este mercado, si lo vemos desde esa perspectiva, una perspectiva económica. Esto nos habla de la capacidad de corromper autoridades, de movilizar personas, de tener un mercado amplio, de exportar hacia diferentes lugares del mundo. México tiene una situación muy compleja en términos tanto de la producción como del tráfico de enervantes, y la cuestión del consumo. Hasta hace unos años éramos un país, digamos, de tránsito hacia Estados Unidos, que es el mayor mercado. Pero conforme pasa el tiempo, nos hemos también convertido en un país de consumo. Ahora, no estamos en una situación como Europa, como Estados Unidos, en términos del incremento del consumo. Estamos a niveles de América Latina, de hecho, más bajos que Brasil, que Argentina, que Chile. Estamos en niveles de Colombia, de Perú. Digamos que son niveles todavía manejables, donde tenemos la oportunidad de hacer diferentes programas para contener este fenómeno. No por eso quiero decir que no sea una situación complicada, es muy complicada. Tú decías, si los adultos son los que más consumen. Bueno, sí, de hecho es la población en edad productiva, que eso tenemos que observarlo cuando hablamos de prevención en el trabajo. Más o menos la población donde vamos a encontrar una carga de consumo bastante problemática es entre los 18 años y los 37, 38 años. Digamos que eso lo vamos a observar cuando identificamos, por ejemplo, los datos de las organizaciones que están atendiendo personas a nivel psicosocial, a nivel clínico, a nivel médico. Identifican que las personas son de esas edades, más hombres que mujeres. Pero cuando nos vamos a encuestas un poco más sensibles, como la encuesta nacional de escolar, vamos identificando que cuando observamos la población menor, entre los 14 a los 20 años, vamos a identificar tendencias completamente diferentes. Los hombres como las mujeres consumen de la misma forma. En adultos estamos a 4-1, 4 hombres por cada mujer, pero en edades tempranas estamos encontrando que se está consumiendo de la misma medida tanto hombres como mujeres. Y otra cuestión también, la edad de inicio, que ha sido un tema muy discutido. Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión, pero justamente reforzando lo que nos estaba comentando Alejandro. Fíjense cómo la tendencia de consumo de alguna vez en la vida de cualquier droga. Y ustedes pueden ver... La edad de inicio de consumo de drogas sí está disminuyendo. Están consumiendo a una edad más temprana. Eso nos implica un gran reto. Claro. Ok, Alejandro, seguramente estás teniendo problemas de conexión, pero... si nosotros perdón, Alejandro, no hacemos programas de intervención temprana... ¿Alejandro? Sí, Alejandro, sí, se está cortando tu voz. Estamos dejando de escucharte, Alejandro. Si te parece, Alejandro, voy a reforzar esta información acerca del consumo de sustancias en la población general.
mencionabas que la relación entre hombres y mujeres es de 4-1, y aquí podemos ver en esta imagen que la prevalencia de consumo las de personas que están llegando a los 5 años de estar consumiendo, los que vamos a las calles, vayamos a la situación donde se está consumiendo, esta etapa de inicio de consumo. Así es. Pues, Alejandro, perfecto. Sí. Ahí ya te escuchamos bien. Pues sí, o sea, reforzando lo que tú mencionabas, esta relación 4-1 entre hombres y mujeres en la población adulta. Estamos viendo en pantalla justamente que la prevalencia es de 16.2 en varones versus 4.8 en mujeres, ¿no? Y que esta tendencia ha ido incrementando de acuerdo a cada versión de la ENA o la ENCODAT. Sí, esto en población adulta, sí. Así es. Bueno, en población general, adulta, digamos, así de es. 12 a 65 años. Así es, y observamos ahora en pantalla esto que tú nos mencionabas, o sea, las personas, ¿no? En edades tempranas o una población específica como justamente como los estudiantes, vemos que allí ya no hay diferencia entre géneros, ¿no? O sea, que se está consumiendo prácticamente igual. De los 12 a los 17 años, el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida es de 6.6 en hombres y de 6.1% en mujeres. Muy cercano. Así es, ya es después, ¿no? En otras etapas de la vida en donde ya se va diferenciando estas poblaciones, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que esto es muy interesante. Nos mencionabas también del tema de edad de inicio del consumo de drogas, ¿no? En la población general de 12 a 65 años. Y como tú mencionabas, a diferencia de la versión de la Encuesta Nacional de Adicciones del 2002, pues ahora en la ENCODAT 2016 vemos que ya se realiza el consumo de una manera más temprana en la vida, ¿no? En las mujeres de 18 años y en los hombres, pues prácticamente igual, 17.8 años. Quiere decir, ¿no? Alejandro, que en las etapas tempranas de la vida, entre los estudiantes, ¿no? No hay tanta diferencia entre géneros, pero ya en otros grupos de edad ya hay una diferencia. Así, y esto nos tiene que llamar la atención de algo. Digamos que las generaciones están cambiando. Lo que vamos a esperar en los próximos años son varias tendencias. Una, que las mujeres se acercan al mismo patrón de consumo que los hombres, ¿sí? Eso va a pasar. Otra es el tipo de sustancias, que esto tiene que ver con cuestiones regionales, aunque desde hace 15 años la tendencia de incremento, por una parte ha sido la marihuana, pero digamos que es una droga que se tiene que tratar con sus propias características. Pero otra que sí debe preocupar y particularmente... Ok. Aquí hay un poquito de problema de conexión, pero le estamos justamente hablando de cómo las predicciones indican que en el futuro el patrón de consumo y las sustancias que se consumen van a ser muy similares entre hombres y mujeres. Para ir entrando en contexto del consumo de sustancias en el trabajo, fíjense que información de la encuesta nacional de la ENCODAT, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016, tenemos información muy interesante, ¿no? Aquella población que está trabajando, ¿no? Que está trabajando, pues, el consumo de drogas, ¿no? Ilegales, pues el porcentaje puede llegar al 19.6%. Es decir, esta población específica, la población laboral, tiene una prevalencia de consumo alguna vez en la vida más alto que el que podemos encontrar en la población general, ¿no? Entonces, esto es interesante porque tendríamos que preguntarnos cuáles son las circunstancias o las situaciones psicosociales o del entorno que podrían, ¿no? De alguna u otra forma facilitar el consumo de sustancias. ¿Por qué es importante y valioso hacer esa pregunta? Porque de la misma manera
podríamos preguntarnos cuáles serían las actividades o las medidas de prevención que deben hacerse dentro de las empresas. Ahora, otro tema muy interesante. En esta versión de la ENA, que justamente también Alejandro participó en la creación de este documento, que son lineamientos para la prevención y atención de las adicciones. Jorge, ¿me escuchas? Ah, sí, Alejandro, ya te Estoy escuchamos aquí. Muy bien. Curiosamente me tuve que bajar del auto porque se sobrecalentó mi teléfono, entonces me cortó todo. No te preocupes, no te preocupes. Les estaba platicando a la audiencia que en una versión de la ENA y que tú también participaste en la elaboración de los lineamientos para la prevención y atención de las adicciones en el ámbito laboral mexicano. Fíjate que es muy rico este documento, Alejandro, porque veo información que no he visto en otras versiones de la ENA. No sé si se analizaron y a lo mejor no están publicadas, pero lo valioso de estos lineamientos es que hicieron una categorización por ocupaciones, ¿no? Y nos muestran la prevalencia del consumo de drogas en población adulta trabajadora por tipo de ocupación. Es interesante observar, Alejandro, que el obrero calificado y el obrero no calificado y los profesionistas son los que muestran una prevalencia más alta del consumo alguna vez en la vida de cualquier droga. 10% de los obreros, de la población obrera como ocupación, han tenido este consumo y el 8% de los profesionistas, ¿no? Y esto es importante porque estamos dirigiéndonos a los agremiados o la membresía de Index, que justamente la mayor población trabajadora de esta industria son obreros. Alejandro, yo quisiera saber, ¿no? ¿Cómo va este panorama del consumo de drogas por tipo de ocupación? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, sí, a veces es como muy característico que pensemos que el consumo de drogas tiene que ver con ciertas personas, con ciertas características, con cierto nivel socioeconómico, con ciertas edades, pero también nos damos cuenta que el consumo se comporta de una manera muy compleja. Particularmente en la población trabajadora, estas categorías que tú estás mencionando fueron a partir de un estudio que hizo específicamente el Instituto Nacional de Psiquiatría con una sobremuestra que hicieron de la ENA 2011, si no me equivoco. Entonces ahí se puede identificar que ciertas categorías del personal tendrían que ver con un incremento de consumo. Ahí se marcaba la hipótesis que tendría que ver también con los niveles de ansiedad, de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, de estrés particularmente en el trabajo. Cuestión que también nos tendríamos que preguntar a veces lo que nos va a ocurrir con esta pandemia, con el regreso a la nueva normalidad, con el regreso a una normalidad en la cual vamos a estar cargados de una ansiedad mucho más elevada a la que teníamos. Una cuestión por la preocupación, por la incertidumbre que toda esta situación nos está generando, pero tiene que ver con eso finalmente. Tiene que ver con los niveles de ansiedad que maneja la gente en el trabajo. Los programas de prevención tendrían que considerar incluir este tipo de variables para poder trabajar con las personas. Y una de las cosas que aprendimos, que estuvimos trabajando mucho con estos lineamientos y con los programas preventivos que se desarrollaron en Centros de Integración Juvenil también posteriormente, fue que el trabajo preventivo tiene que partir de las bases, tiene que partir desde abajo, tiene que partir de la organización de los propios trabajadores, identificando las necesidades que tienen de salud mental con sus familias, en el trabajo, como personas, que esto a veces no se toma en cuenta. Y eso es una de las cosas que inciden más en las preocupaciones de los trabajadores. Y hablaba antes, y no sé si me lograron escuchar cuando se cortó la llamada, pero yo les hablaba, por ejemplo, de las zonas que tienen que ver con diferente tipo de patrones de consumo, particularmente en Ciudad Juárez, el consumo de metanfetaminas,
Ha incrementado en las últimas fechas también la heroína, aunque esto difícilmente tiene que ver con la población laboral, pero sí las metanfetaminas, el consumo de inhalables, que también era preocupante, y el consumo de cocaína, que tiene que ver con esta ruta de narcotráfico que deja sustancia en estas ciudades. Claro, claro. Y fíjate que es muy importante lo que tú mencionas. Si pensamos en hacer intervenciones para la prevención del consumo, pues se tienen que considerar muchas otras, digamos, factores o esferas que comúnmente no se piensa que están vinculadas, ¿no? Es decir, cómo está el entorno familiar, cómo está la salud mental. Recordemos que el 50% de los portadores de un trastorno mental normalmente tienen también un trastorno de uso de sustancias. También hay que ver, ¿no?, el contexto, digamos, social en el que se encuentra, ¿no? Por eso también el tema de la región fronteriza es algo también peculiar. Y fíjate, Alejandro, que parte de la información que se encuentra en estos lineamientos es que la condición de estar en el empleo formal y versus el empleo informal, ¿no?, que ahora se le ha estado llamando empleo independiente, ¿no? Pero en esta información que se me hizo muy interesante, las personas que están en el empleo, en una condición de informalidad, al menos la prevalencia de consumo alguna vez en la vida es más alto que aquellas personas que están en el ámbito laboral de la formalidad. No, pues no, aquí más bien yo quisiera como conocer tu impresión. A lo mejor hace falta que detallemos más si es diferencia significativa o no, pero ¿qué me puedes platicar de esto? Bueno, un factor que está ahí jugándose mucho tiene que ver con la cuestión del contacto en calle. La cuestión en contacto en calle se ha observado por el estudio de otras poblaciones que ese es un factor de riesgo. Normalmente las personas que trabajan de manera informal tienen un trabajo que tiene un contacto permanente con calle, con diferentes situaciones y también con diferentes situaciones de vulnerabilidad en el sentido de una seguridad que genere un trabajo formal, una red también incluso de compañeros, trabajadores en un contexto particular, en un contexto de seguridad y de certidumbre en su trabajo. Tiene que ver con esto, lo que hablábamos un poco de la ansiedad, del estrés que genera, pero una de las hipótesis ahí es la cuestión de la situación de calle. Y un aprendizaje que tenemos que tener con todo esto es que el trabajo formal, el trabajo en las empresas, el trabajo que se va regulando, normando por diferentes regulaciones como es la NOM 030 de seguridad y salud en el trabajo, va generando condiciones de salud en los propios trabajadores. Esto es, creo que, un logro que hemos tenido. Poner el punto de que el trabajo debe ser un ámbito en el cual tengamos la garantía de tener un espacio de seguridad, de salud, de tener servicios de salud para nosotros y para nuestra familia. Tiene mucho que ver con esto. Entonces, también es un aprendizaje de la importancia de generar empleos seguros. Claro, empleos dignos, finalmente. Y retomo el tema de cómo el estrés puede influir, Alejandro. Y esto está relacionado justamente con los llamados factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y para nuestra audiencia les queremos recordar que estos factores de riesgo psicosocial asociados al trabajo tienen que ver, por ejemplo, con informalidad, sobrecarga de trabajo, jornadas extensas, trabajo con traslados, ¿no? O trabajos en los cuales se tiene que hacer un traslado. También pueden encontrarse la baja autonomía, la baja participación. Todos estos son factores de riesgo psicosocial que en la lógica, como se les ha abordado, es que cuando las personas se exponen a estos factores de riesgo, desencadena una reacción normal que se llama estrés. Pero cuando esta reacción se mantiene, no hay oportunidad de descanso,
y la exposición a estos factores de riesgo es permanente, bueno, pues los recursos de nuestro organismo, por así decirlo, de manera metafórica, se agotan. Y entonces la propia reacción de estrés puede desencadenar conductas. Y una de esas conductas es la búsqueda de algo que nos haga sentir menos ansiosos o que nos haga sentir mejor. Y en muchas ocasiones, ¿no? Es la búsqueda del consumo de alguna sustancia. Sí, piensa en el alcohol, por ejemplo. Exacto. Piensa el alcohol, qué mecanismo juega en todo esto. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo que a todos nos va a sonar. Los viernes, fines de semana, en la tarde, saliendo del trabajo, ¿no? ¿Qué se te antoja hacer? Y esa es una pregunta que cada quien se va a responder, pero ahí se juega la figura de una sustancia que disminuye ese estrés, que nos genera un momento de placer, porque las sustancias tienen que ver con placer. La guerra contra las drogas es una guerra perdida contra el placer, dice, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso. O sea, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el abuso, yo diría, más que el consumo, tiene que ver con altos niveles de estrés, con un descontrol, digamos, que hemos tenido de nuestra vida cotidiana, pero no tiene que ver necesariamente con cuestiones de que algo nos está pasando, de factores que tienen que ver con cuestiones negativas. Lo que quiero decir, tiene que ver también con la búsqueda de placeres, con la búsqueda de sensaciones, con desestresarnos. Entonces, tenemos que pensar que si tenemos esas condiciones y tenemos esas condiciones en el trabajo, algo que tenemos que empezar a generar en nuestra población trabajadora, en nuestros jóvenes, es que aprendan a tener habilidades de afrontamiento de situaciones de estrés. Esas habilidades de afrontamiento son algo que se está trabajando en muchos talleres, en muchas instituciones, sobre cómo poder identificar desde nuestros sentimientos, desde identificar el nivel que traemos de estrés, identificar agresividad, que también se juega en todo esto, para poder manejar ese tipo de situaciones. Y estamos hablando, al final de cuentas, de una cuestión de resiliencia. Tú bien lo sabes, y eso es algo que se ha trabajado, es decir, cómo una persona que tiene todas las condiciones en contra, para poder tener un desenlace muy crítico respecto al consumo de drogas, puede ser una persona que va teniendo conductas, que va teniendo características de personalidad que le van ayudando a que todo eso no le haga daño. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar con nuestra población trabajadora. Y yo te decía, hay que trabajarlo desde las propias bases. Hay que trabajar desde una cuestión de organización y tener una red de ayuda con las personas que son más próximas a nosotros en el trabajo. Así es, Alejandro. Y quisiera yo solicitarte, ¿no? que ampliemos justamente el tema organizacional, porque muchas veces el enfoque o el abordaje es solamente responsabilizar, ¿no? a la persona que es consumidora, ¿no? Como si toda la responsabilidad del fenómeno fuese solamente de ella. Y parte de lo que queremos hacer es también sensibilizar a nuestra audiencia de que hay circunstancias en el entorno que pueden favorecer el consumo de sustancias. Y en los lineamientos que hemos estado haciendo alusión, se mencionan estos factores de riesgo, como justamente el que se esté manipulando sustancias psicoactivas, los turnos, ¿no? Que te alteran el ciclo sueño-vigilia, el trabajo repetitivo, la inestabilidad en el empleo, como lo mencionabas anteriormente. Es decir, no solamente se tiene que abordar al individuo y sí, darle herramientas para que incremente su resiliencia, formas diferentes de afrontar la adversidad o las situaciones estresantes, pero ¿qué crees? O sea, también se necesita trabajar con lo que es la empresa. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Ale? Mira, esto que estás comentando, de hecho, tiene que ver con eso que hablábamos al principio de la cuestión del estigma. Normalmente suponemos que si una persona tiene un abuso de sustancias, tiene que ver con esa persona, con sus características particulares, pero no con el entorno, no con su familia, no con el ámbito laboral, el ámbito de sus amigos. Y si nosotros revisamos esto que nos estás presentando de los factores de riesgo,
lo que vamos a identificar es que son condiciones externas al sujeto que le van condicionando cierto tipo de respuesta. Cuando ese sujeto no tiene una preparación, no tiene unas habilidades para poder afrontar este tipo de situaciones. Una de las cuestiones que en el trabajo comunitario observamos y que tiene que ver también con el trabajo organizacional de las empresas es lo relacionado con el nivel de organización que se tenga, el nivel de apoyo de que una persona se sienta segura, estable en el entorno en el que se está desenvolviendo. Una organización, una empresa organizada es una empresa que va a proteger del abuso de sustancias. Una empresa que tiene una desorganización, que no cuida a sus trabajadores, que no tiene condiciones para poder generar prevención sobre ciertas situaciones, va a ser una empresa, un entorno laboral que va a poner en riesgo a sus trabajadores. Por ejemplo, y tomo solamente un ejemplo de los que tú estás poniendo aquí, los turnos, el trabajar en turnos. Si nosotros no solamente pensamos a las personas que trabajan en las empresas como alguien que tiene que desarrollar una actividad laboral por ciertas horas, no vamos a identificar que los turnos en principio van generando todo un trastorno de sueño, de una serie de cosas. Que muchas personas para poder, digamos, solventar este tipo de situaciones van utilizando sustancias como son las metanfetaminas o las anfetaminas. Y si nosotros no generamos mecanismos para poder identificar de manera temprana en nuestra empresa este tipo de situaciones, se van a convertir en una cuestión problemática. Entonces, al final tiene que ver con niveles de organización, tiene que ver con niveles de estructuración de las propias organizaciones de la empresa para poder generar las condiciones idóneas para que una persona tenga condiciones de seguridad y de estabilidad en su trabajo y en su vida. El trabajo forma parte de un ámbito como lo forma también la familia, nuestra comunidad. Entonces son ámbitos que tienen que estar intercalados, tienen que estar observados qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Excelente. Y fíjate que lo que nos estás platicando va respondiendo, ¿no? la pregunta que nos envía Alex Ruiz Galicia. Nos comenta, ¿cómo puede colaborar la empresa para el no abuso de alcohol de parte de los empleados? Entiendo que cada sustancia tiene sus peculiaridades, pero en sí, ¿cómo la empresa puede ir implementando estas acciones, ¿no? que favorezcan la promoción de la salud mental, que favorezca la prevención de las adicciones? ¿Cuáles podrían ser este tipo de intervenciones, Alejandro? Mi respuesta iría en dos sentidos, porque particularmente uno tiene que ver con algo que tenemos que hacer un poco más a mediano plazo. Y tiene que ver con acercarse con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que están trabajando sobre el tema, para apoyarse en una serie de acciones que hay que hacer. Y estas acciones están delineadas precisamente en el documento de CONADIC, los lineamientos en el ámbito laboral. Tenemos que empezar primero por conocer cuál es la situación o hacer un diagnóstico. Tener un diagnóstico sobre las condiciones que existen en nuestra empresa. Y en función de ese diagnóstico, de esos factores de riesgo que vamos a identificar, son el tipo de acciones preventivas que tenemos que instrumentar. Entonces, si nosotros en nuestra empresa nos acercamos con una institución que tenga la expertise, que esté trabajando sobre el tema, nos vamos a apoyar para poder desarrollar tanto este diagnóstico como las intervenciones. Las intervenciones normalmente van en función del riesgo. Intervenciones a nivel universal, que es para todos los trabajadores, para todos con sus familias, es una intervención muy universal. Intervenciones selectivas, que son intervenciones para una población que ya estamos identificando en riesgo. En nuestra empresa vamos a identificar que existen personas que están en mayor o menor riesgo. Entonces, en función de eso, tenemos que instrumentar diferente tipo de acciones. Y las intervenciones que tienen que ver ya con prevención indicada, que son intervenciones que van dirigidas a personas que identificamos o que ya tienen un consumo de experimental o que tienen algunos patrones de consumo, digamos, de alcohol
que puede convertirse en una problemática. Entonces, con ellos tenemos que trabajar de una manera también muy diferente. Pero ese sería un primer punto. Las organizaciones, las empresas, acercarse con organizaciones que estén trabajando sobre el tema para que las puedan apoyar, apoyadas precisamente en estos procedimientos que dice los lineamientos, entre ellas también hacer un seguimiento constante, dirigir a tratamiento a aquellas personas que ya lo requieren, y para eso hay instituciones muy específicas, y también hacer evaluaciones de lo que estamos haciendo en nuestro ámbito del trabajo. Cada empresa tendrá que hacer su propia evaluación de cómo se está coordinando, cómo está trabajando, y entonces en ese caso son lo que una empresa puede hacer. A nivel ya más concreto, yo te diría, una empresa lo que puede hacer es replantearse el tipo de acercamiento que tiene con sus trabajadores, la comunicación con ellos y con sus familias, ver los niveles de estrés, de ansiedad que se está generando en su población y empezar a hacer actividades que puedan disminuir, regular el tipo de problemáticas que se vayan teniendo, pero todo esto te lo va a arrojar un diagnóstico. Entonces, es importantísimo primero tener una línea, digamos, un trabajo, un marco de una línea que nos diga cuál es el tipo de situación problemática que tenemos en nuestra empresa. Excelentes recomendaciones y me atrevo a sintetizar lo que nos compartes con base en tu experiencia y tu estudio profundo en la materia. Primero, reencuadremos el tema, ¿no? O sea, cambiemos la forma en cómo nos estamos aproximando y cómo lo estamos abordando, porque eso va a cambiar la disposición de la organización, de los tomadores de decisiones, de los equipos de prevención de salud, etcétera, ¿no? O sea, reencuadrar el tema, ¿no? Dos, atender los desencadenantes del estrés laboral. Esos desencadenantes están aquí mencionados en esta diapositiva, ¿no? Esos son los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y tres, sería ya las intervenciones específicas. Y naturalmente todo esto lo detona un diagnóstico. Para lo cual pues, es necesario pues, acercarnos, ¿no? Naturalmente a las instituciones que nos pueden orientar en este sentido. Porque no perder de vista que ¿sí? Cuando estamos empezando nosotros ya a hablar de este tema, de la necesidad que tenemos en nuestra empresa de hacer algo para esto, que de hecho yo te mencionaba la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo, está ya estipulado que todas las empresas deben tener un programa de prevención. Pero el simple hecho de estar hablando de este tema es que al menos ya estamos sensibilizados de algo que está ocurriendo o que algo podemos mejorar en nuestra empresa para que no tengamos posteriores problemas con el abuso de sustancias. Creo que ese es un punto del cual tenemos que partir, que ya estamos sensibles. Ahora actuar, y para actuar tenemos una serie de normativas, de recomendaciones, como esas que tú nos estás presentando, para poder actuar de esa forma, como tú bien lo dijiste. Primero, identificar cuál es la situación en nuestra empresa, cuál es el tipo de intervención que más nos conviene hacer, cuáles son las organizaciones de salud que están en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y sobre las cuales nos podemos apoyar para hacerlo, y hacer una revisión constante. Esta es una cuestión también de aprendizaje, de ir mejorando. Todos los días podemos ir mejorando las intervenciones, las acciones que estamos haciendo en nuestra empresa. Excelente, porque las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves, Alejandro, tú has sido muy estudioso de este tema y no solamente una consecuencia desde a lo mejor los profesionales de la salud que ya atendemos el problema desde un punto de vista clínico, ¿no? Pero también la empresa se lleva consecuencias negativas, ausentismo, accidentes, conflictos, riñas. Esto es importante que también dimensionen la audiencia de Index, que no solamente es el sufrimiento del que es portador de un trastorno adictológico, no solamente sufre la familia, sino también el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, a veces como que no se dimensiona eso, Alejandro. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Sí, cuando nosotros trabajamos en las empresas, que nos acercamos a las empresas,
una de las impresiones que a veces tenían estos entornos era quitar tiempo al trabajador, que para que él participara en un taller, para que estuviera en un programa preventivo, iba a perder horas de trabajo. Lo que demostramos, que también están en algunas gráficas, es cómo es redituable siempre hacer programas de prevención de adicciones, programas en el trabajo, que nos lleven a tener mejores condiciones de salud mental en los trabajadores, porque esto incrementa la productividad, hace que las personas se sientan atendidas, que se sientan parte de la empresa, que se pongan la camiseta, que crea condiciones entre los propios trabajadores de colaboración y de mayor rendimiento. Entonces, algo que teníamos que trabajar de inicio era sensibilizar primero a los empresarios, sensibilizar a los sindicatos, porque era importante trabajar a este nivel preventivo para que no tuviéramos dificultades. Muchos de ellos nos decían, bueno, pues si yo encuentro a una persona que tiene problemas de consumo de drogas, pues la despido, sí, pero implica varias cosas, como esto que tú estás poniendo. Las consecuencias de que tengamos personas que no son atendidas, que no tengamos programas de prevención son múltiples. Y cuando ponemos en la balanza la productividad que genera tener un tipo de programas de este tipo es inmensamente mayor. Entonces, también por cuestiones incluso de productividad, es siempre redituable instrumentar programas preventivos. Excelente. Y Alejandro, para ir cerrando ya más bien la edición de hoy, recuerden que esta es una serie, vamos a tener varias entregas. Aprovecho, Alejandro, y no no quiero presionarte para comprometerte con nuestra audiencia, pero quisiéramos también explorar este tema, ¿no? Es el del retorno de inversión. Que bueno, o sea, no es lo único para lo que existen las empresas, ¿no? Pero es algo que naturalmente nos interesa a todos. Entonces, ojalá podamos tener oportunidad, Alejandro, en alguna otra entrega, justamente abordar eso, ¿no? O sea, la evidencia que hay de cuánto se ahorra, de cuánto se gana, por así decirlo, de este retorno, en el sentido de que no solamente es una conveniencia en tema de salud, en tema de prestigio también para la empresa, sino también es un beneficio en tema económico. Entonces, este sería como un tema que nos gustaría abordar contigo posteriormente, pero para ir cerrando esta primera sesión, Alejandro, ¿qué mensaje le quisieras dar a la audiencia de Index Juárez, una audiencia que está compuesta por la industria maquiladora en esta región del país? Sí, mira, Jorge, yo creo que estoy muy complacido de poder tener la oportunidad de estar platicando con ustedes, particularmente porque conozco muy bien el entorno, conozco la zona de Ciudad Juárez, la zona de la frontera, y es una zona en la cual necesitamos trabajar muchísimo. Tienen condiciones excelentes para la producción, excelentes para hacer un negocio, para incrementar la productividad en el país, pero también condiciones muy complicadas en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la seguridad en el trabajo, y hay un trabajo muy importante que hay que hacer. Yo te decía, una sociedad organizada es una sociedad que protege. Una sociedad desorganizada es una sociedad que pone en riesgo. Entonces, partiendo de esta cuestión, organicémonos. Podamos tener la experiencia que nosotros tenemos, sumemos lo que están ustedes haciendo con las diferentes intervenciones, proyectos, programas que se están desarrollando para ir ajustando qué es lo que se tiene que hacer y que viene mejor hacer para Ciudad Juárez, para las empresas maquiladoras. Yo estuve trabajando hace poco en la elaboración de un estudio más reciente para la Organización de Estados Americanos sobre las condiciones que existen en la frontera norte para la atención de personas que tienen problemas de consumo de heroína. Y lo que me encuentro es que estamos en condiciones muy pobres, estamos en condiciones en las cuales tenemos que trabajar para dar un servicio de salud para las personas que tienen problemas de consumo de drogas.
pero también tenemos que trabajar mucho en la parte preventiva. Y la empresa es una de las condiciones de las organizaciones, de los entornos que más puede hacer en este campo. Tiene a la población, ahí tiene a la población con la que puede trabajar. Son personas que están diferentes horas en el trabajo, personas que van a estar durante muchos años con ellos, personas de las cuales dependen muchas familias que se van a beneficiar en el trabajo que nosotros logremos hacer en las empresas. Finalmente, creo que me parece que es una invitación para seguir trabajando y seguir sumando esfuerzos de todos los que podemos hacer algo para este tema. Excelente, Alejandro. Pues aprovechando los últimos minutos de nuestra audiencia, los invitamos a nuestros siguientes eventos. Vamos a seguir retomando temas que están vinculados con esto, que es la construcción de la paz, los derechos humanos, ¿no? Cómo prevenir la violencia en el ámbito laboral. Vamos a tener un Zoom cerrado con el doctor Paolo Pagliai, y esto va a ser el 29 de agosto a las 5 de la tarde. También recuerden que estamos invitándolos, ¿no?, a analizar el impacto del TEMEC en la norma 035, cómo las condiciones económicas transnacionales impactan también en cómo se hace la gestión psicosocial, ¿no? Entonces, justamente en esta zona fronteriza es muy importante empezar a tener esta vinculación. Y finalmente, también queremos invitarlos a este curso de análisis e implementación de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, en el cual pues vamos a estar muy contentos, ¿no?, de ir introduciéndolos y sobre todo ir dando como estas pautas claras acerca de cómo se tiene que hacer el cumplimiento normativo. Tenemos más información, aquí está nuestro sitio web y nuestros perfiles tanto en Facebook. Y, bueno, la verdad, Alejandro, es que fue una coincidencia prácticamente providencial, ¿no? El que Alejandra Freire, también una amiga en común, nos hiciera esta vinculación, a quien agradezco enormemente, a Alejandra. Sí, muchas gracias, Alejandra. Y es un ejemplo de la coordinación de las redes, Jorge. Cómo podemos utilizar las redes a nuestro favor y para las redes para construir, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer. Finalmente, la prevención es construir una forma de interacción, una forma de vinculación distinta. Así es, Alejandro. Pues me dio muchísimo gusto conocerte. Te conocía a partir de tu trabajo, pero mira, ha sido un gran placer conocerte, sí, al menos a distancia, y pues esperemos que podamos contar contigo nuevamente. Posteriormente, y les aseguro que estaré ya en un entorno más tranquilo en mi casa, para poder, no se nos vaya la señal, este tipo de cosas, porque como verán, estoy aquí en calle. No te preocupes, al contrario, nosotros valoramos y apreciamos que incluso hasta en condiciones adversas estás aquí presente, y lo apreciamos bastante. Muchas gracias. Jorge, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, hasta Alejandro. Luego, audiencia. Hasta luego, Humberto. Bye. Nos vemos el próximo miércoles, 3 de la tarde, uso horario Ciudad Juárez, 4 de la tarde, uso horario Ciudad de México. Muchas gracias, Index Juárez.